Hay una frase dura pero profundamente cierta. Si tú no decides, alguien lo hará por ti. ¿De verdad no importa votar? ¿Da lo mismo quedarse en casa? En segunda vuelta no solo se elige un presidente, se define el rumbo político y económico del país. Y tu ausencia tiene consecuencias. La segunda vuelta es una elección de decisión final, no de simpatía perfecta. En primera vuelta uno vota por quien quiere. En segunda vuelta muchas veces hemos tenido que votar por quien consideramos menos riesgoso o más viable para el país. Muchos peruanos dicen con frustración, todos son iguales, ninguno me representa. ¿Para qué voy a votar? Es comprensible en un país golpeado durante años por crisis políticas, corrupción, promesas incumplidas y enfrentamiento permanente entre autoridades e instituciones. El desencanto existe y sería absurdo negarlo, pero hay algo que debemos entender con claridad. El cansancio político no elimina las consecuencias políticas. En nuestro país hemos tenido elecciones decididas por márgenes muy estrechos y no votar no es neutral, es dejar que otros decidan por ti. En una primera vuelta, normalmente el ciudadano vota por quien realmente quiere, escoge al candidato con el que se siente identificado, el que le inspira confianza o representa sus ideas. Sin embargo, la segunda vuelta es distinta. Es una elección de decisión final. Ya no se trata de encontrar al candidato perfecto, sino de evaluar quién puede seguir el rumbo más conveniente o menos riesgoso para el país. Cuando uno no participa, simplemente permite que otros tomen la decisión. Y el país será gobernado, nos guste o no, por alguien. El ausentismo solo en Lima llegó alrededor del 15%, por fraude, demora y o falta de voluntad. Es decir, más de 1 millón de limeños dejaron de participar en una de las decisiones más importantes para el país. Pero el ausentismo no afecta a todos por igual. En sectores medios y altos suele existir una sensación de distancia respecto a la política. Mi vida seguirá igual, todos son malos, prefiero pagar la multa. Mientras tanto, en sectores populares donde las decisiones del Estado impactan más directamente en el empleo, los programas sociales o el costo de vida, exacerbados por el radicalismo, influye en una mayor disciplina electoral. ¿Y cuál es el problema de esto? Que cuando los ciudadanos independientes, críticos o moderados dejan de votar, el peso de la elección termina recayendo sobre quienes sí participan disciplinadamente, que son los votantes más ideologizados o las organizaciones políticas con una mejor estructura territorial. En otras palabras, cuando los ciudadanos pensantes se retiran, los grupos más organizados, normalmente de izquierda, ganan más poder. La historia latinoamericana ya nos ha dejado lecciones dolorosas. Países donde se prometió igualdad y justicia terminaron atrapados en corrupción, confrontación, polarización, destrucción de las instituciones, crisis económica y pérdida de libertad. Primero, se culpa al modelo, después se ataca a las instituciones, luego se concentra el poder y cuando la ciudadanía reacciona, muchas veces ya es tarde. Lo tenemos cercano el ejemplo venezolano, lamentablemente. El Perú no puede darse el lujo de equivocarse otra vez. Debemos entender algo básico. Hay proyectos políticos que creen más en el Estado que en el ciudadano, más en el control que en la libertad, más en la confrontación que en el consenso. Y frente a eso, la peor decisión posible es la indiferencia. Como sociedad, solemos insistir mucho en nuestros derechos, pero poco en nuestros deberes. La democracia no funciona solo reclamando, también exige participar. Por eso, considero que ir a votar debe mantenerse y valorarse como una obligación moral, más allá de la legal. No se trata de votar por entusiasmo ciego, tampoco de creer que un político resolverá mágicamente los problemas del Perú. Se trata de algo más simple y más serio. Asumir que el futuro depende de nuestras decisiones individuales. No las vamos a obtener rezando, orando o pidiéndole a alguien que nos resuelva nada. La actividad política es eminentemente humana
Y ya Jesús, el Maestro Jesús lo dijo, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Separemos y asumamos nuestra responsabilidad personal y no esperemos que nada o nadie lo resuelva. Por eso, antes de decir, no voy a votar porque ninguno me gusta, quizá valga la pena hacerse una pregunta incómoda. Si no participas, ¿te quejarás más adelante de la decisión que otros tomaron por ti? O peor aún, si mañana el país toma un rumbo que no querías, ¿podrás decir honestamente que hiciste algo para evitarlo? Vota y lleva a tu familia a votar.